Dispararon contra los periodistas, pero hirieron el corazón de Francia. La Francia republicana, de la defensa a ultranza de la libertad de expresión, el laicismo y la multiculturalidad. Por eso miles han salido a la calle a protestar. Es el peor atentado terrorista en ese país en 50 años. 3 hombres vestidos de negro gritando "Alá es grande" dispararon en las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo. Mataron al menos a 12 personas y dejaron a varias heridas. Es el mismo semanario que en el 2006 y el 2011 había sufrido ataques, amenazas y acciones judiciales por publicar caricaturas de Mahoma. Para algunos, una ofensa contra la religión musulmana; para otros, el legítimo ejercicio de la libertad de expresión aún a veces molesta. Pero no son los únicos conflictos de esta publicación, que también se enfrentó contra sectores conservadores católicos y contra los políticos. Todo ocurre en un país con 2000 mezquitas, con la mayor comunidad musulmana de Europa, un continente donde viven 15 millones de musulmanes, que se espera sean 40 millones para el 2025. Lo de hoy pone en el centro de la discusión en Francia tantos temas como posibles responsables hay para este acto de barbarie. El extremismo musulmán, que traicionando los verdaderos principios de una religión de paz, recurre a la violencia para imponer sus puntos de vista. La integración o no de los inmigrantes, muchos de los cuales sienten que en Francia será cierto lo de la libertad, pero no tanto lo de la igualdad y la fraternidad, al menos en lo que a ellos se refiere. Son discusiones que nos tocan a todos en el mundo, sobre todo cuando subyace a ellas el choque entre quienes creen que con una bomba o varios disparos pueden limitar la libertad de expresión cuando ésta se vuelve incómoda o incluso ofensiva, y quienes creemos que callar es la victoria frente a la violencia más brutal. Comienza Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Hoy es un día que nos da agrado conversar con ustedes, pero es un día triste, un día negro para Francia por este atentado ocurrido que ha dejado al menos a 12 personas muertas en el momento que estamos haciendo este programa y varios heridos, y varios de ellos además en riesgo vital. Es un tema al cual vamos a conversar, pero en profundidad, para entender también cuáles son las causas, qué debates se abren en la sociedad francesa y también para nuestra sociedad, porque hay muchos valores aquí: el laicismo, la multiculturalidad, la inmigración, que son temas que se dan hoy en el centro de discusión en Francia, pero nos atañen a todos en todo el mundo. Para eso nos acompañan 2 de nuestros panelistas. Emmanuelle Barrosset, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Cable a Tierra. Bienvenida. Gracias. Ella es, es socióloga, es doctora en sociología, hace clases en sociología en la Universidad de Chile, pero además también en el Centro de Estudios en Cohesión y Conflictos de la Universidad de Chile, francesa, evidentemente, ustedes lo van a notar, así que gracias por acompañarnos. Y también le damos la bienvenida a Florence Artaud. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Él es historiador, es además máster en historiador de la Universidad de Toulouse, también francés, y analista internacional. Antes de comenzar a conversar con ustedes, quiero revisar en nuestro plasma, la pantalla completa, una gráfica para que nos situemos con los mapas de Francia y además algunos datos generales, como siempre hacemos en Cable a Tierra, para tener un contexto de este país que es ícono de la libertad de expresión para muchos en el mundo, también de la multiculturalidad. Ahí está entonces Francia, que ha, contra otros extremismos, por ejemplo, con el tema de ETA, también limítrofe con España, ha luchado en el tema del terrorismo, lo recordaban hoy sus autoridades con España, y las de España también así lo recordaban. París, ojo, porque ahí es el centro del lugar donde justamente ocurre el atentado. Y ahí están los vecinos entonces de Francia, Reino Unido, tenemos España, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, países todos, como la mayoría, también Estados Unidos y tantos más, que han reaccionado en contra de este atentado. Revisemos algunas cifras generales para que pongamos en contexto de qué país estamos hablando cuando hablamos de Francia. Población, 66 millones de habitantes, capital París, moneda euro, evidentemente es parte de la Comunidad Económica Europea. El PIB general es de 2,7 billones. Hoy han tenido una mala noticia porque hoy se han dado cifras oficiales que revelan que ha dejado de ser la 4ª economía mundial, siendo superada por Inglaterra. Pero en fin, y eso tiene que ver con el PIB, con el crecimiento y otros datos. El PIB per cápita es 35.700.
Lo tuvimos que comparar con el de Chile. El de Chile bordea los $20.000 para tener una comparación, así que no nos doblan, pero bastante cerca de doblarnos en el PIB per cápita, que es un promedio de la distribución de la riqueza anualmente. Y la pobreza, 7,9%. Podríamos agregar además, por ejemplo, que el desempleo es de 10%, evidentemente siendo más vulnerable, como en todos los países, ojo, entre los sectores como la población más joven, las mujeres y los inmigrantes. Crecimiento, eso os decía, 0,3%, un tema súper importante porque ha estado lento el crecimiento en Francia. Inflación 0,9%, PIB per cápita, ahí está. Pobreza, 7,9%, se los decía, y el desempleo 10%. Las exportaciones principalmente a Alemania, Bélgica, a Italia, a España, Reino Unido y los Países Bajos, y importa también desde Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido, China. Listo con los datos por ahora, ya vamos a revisar otros después. Quiero ir donde nuestros panelistas para, antes de revisar con ustedes más en profundidad el ataque, tenemos una nota que vamos a revisar sobre el tema. Quiero pedirles que en una línea ustedes me definieran qué es lo más impactante para ustedes del ataque que vimos hoy día. Puedo empezar. Lo más impactante, todavía no está seguro, pero lo más impactante sería que fueran franceses. Eso para mí sería lo más doloroso. Dentro de las hipótesis, ok. Si tuvieran origen francés, los atacantes. ¿Emanuel? Y bueno, que es de sentido común a esta altura del día, pero que es el ataque contra la libertad de expresión, más allá de, digamos, de los 12 muertos. Son personas específicas que habían defendido la libertad de expresión y cierta libertad de expresión ya desde hacía 30 o 40 años, con un periódico satírico. Vamos a revisar entonces en qué consistió este atentado y luego analizamos en profundidad junto a nuestros panelistas. Francia elevó su nivel de alerta al máximo. Esto significa el refuerzo de la seguridad para medios de comunicación, grandes tiendas, centros religiosos y el transporte público. Este ataque vuelve a preocupar al mundo, principalmente a los países que forman parte de la coalición contra el grupo terrorista ISIS. Al menos 2 hombres enmascarados y vestidos de negro atacaron las oficinas del semanario, conocido por sus caricaturas del profeta Mahoma. Un hecho coordinado con fusiles de asalto Kalashnikov y un objetivo claro: disparar a matar. Entre las víctimas está el editor y caricaturista y 3 de sus principales dibujantes. Este es un acto de extrema barbarie que ha estremecido a París contra la publicación y contra la libertad de expresión. La búsqueda de los sospechosos se extendió por toda la ciudad. El vehículo en el que escaparon fue localizado horas después, mientras la noticia se difundía generando alarma mundial. La extrema derecha francesa considera al presidente Hollande blando con los radicales. C'est ma responsabilité de dire que la peur doit être surmontée. Es mi responsabilidad decir que el miedo puede aumentar. El país debe dar libertad a su voz, no silenciar su alma. No tener miedo a decir que este fue un ataque terrorista en el nombre del fundamentalismo islámico. Estados Unidos condenó duramente el ataque y anunció que sus organismos de inteligencia cooperarán con Francia. Los aliados reaccionaron con prontitud. Francia es uno de nuestros aliados más fuertes y más antiguos. Han estado con nosotros en todo momento desde el 11 de septiembre, lidiando con organizaciones terroristas de todo el mundo que nos amenazan. El ver la clase de ataque perverso y cobarde que ocurrió hoy nos hace reforzar una vez más por qué es tan importante ser solidarios con ellos como ellos lo son con nosotros. Nunca debemos renunciar a los valores en los que creemos y defendemos, propios de la democracia y la civilización. Creemos en la libertad de prensa y de expresión. Es un ataque contra los valores que compartimos: libertad de prensa, libertad en general y por la dignidad del hombre. Líderes de la comunidad musulmana de Francia, que se calcula en unos 5 millones de personas, se acercaron al lugar del ataque. Hay cosas que no podemos aceptar cuando pasan el límite y hay daño a la vida, porque para el Islam la vida humana es sagrada. Estamos muy tristes, nuestro corazón está con las familias de las víctimas y de los policías. Al mismo tiempo estamos muy preocupados por la gente que va a vernos como los agresores ahora. París, blindado de seguridad, se llenó también de manifestantes que salieron a protestar en rechazo a lo sucedido con la consigna "Yo soy Charlie", en alusión al nombre del semanario atacado, Charlie Hebdo.
donde este 7 de enero se escribió un nuevo capítulo de horror vinculado al terrorismo islámico. Las agencias antiterroristas estadounidenses manejan una lista de grupos como sospechosos de este ataque. ISIS, Al-Qaeda y su filial en la península arábica están entre ellos. En el más reciente número de la revista online que publica este último grupo, llamada Inspire Magazine, se apunta al semanario satírico francés directamente como blanco. Paz González, CNN Chile, Atlanta. Veíamos la nota entonces. Quiero volver preguntándote, Emmanuel, un ataque, lo decíamos, en 50 años, uno de los más graves en 50 años en la historia de Francia. 3 hombres vestidos de negro que entran a esta redacción gritando Allah es grande, Dios es grande. Pero quiero preguntarte por el lugar donde ocurre este atentado, porque tiene ciertas características especiales. El distrito 11 está bastante cerca del centro. Está bastante cerca del Marais, que es una zona muy bohemia, muy chic, muy famosa también en París. Y es una zona que está agarrando el Distrito 11 como trendy, se diría en inglés, pero que está haciendo como un poco más de moda cada vez. Cuéntame un poco de ese Distrito 11, para que nos situemos primero en el lugar donde ocurre el atentado. Mientras revisamos, tenemos un mapa que nos va a ubicar en París dónde ocurre. Bueno, en París uno diferencia básicamente los distritos más ricos de los más populares o más clase media. Históricamente el barrio 11 ha sido más bien sectores populares. Obviamente ahora se está gentrificando. Era obrero principalmente antes. Claro. Ahí está entonces el semanario Charlie Hebdo, donde ocurre. Claro, más cerca del Museo Louvre que de la Torre Eiffel, cerca de la Place de Vaux, que es donde estaba antes la casa de Víctor Hugo, por ejemplo. Algunos que hayan visitado París se pueden situar más o menos en cercanía por ahí. Claro, pero no es el París rico, digamos, está conforme a la ideología o las ideologías que defendía también el semanario. Y entonces no es de los más ricos, y por eso tú dices hay coherencia en donde se instaló este semanario también. ¿Qué nos podemos decir de este distrito, del distrito 11? Bueno, es un distrito de bastante mezcla, pero bueno, en los últimos años, como en todas las grandes capitales europeas, las inversiones han tendido a echar un poco más hacia la periferia los habitantes comunes y corrientes. Entonces ahí no es tampoco que sea como barrios populares, como lo puede ser un poco más al norte, o más mixto socialmente o étnicamente. Yo tenía el dato que el 75,4% del distrito, de la gente que nació en ese distrito, es gente de Francia metropolitana, y son un 15% inmigrante, que ha ido aumentando, como tú decías, porque antes eran más bajas todavía las cifras de mezcla. Pregunta, ¿qué te llama la atención, preguntarte, Florén, respecto del lugar donde ocurre el atentado? ¿Hay algo más que destacar sobre el lugar donde ocurre el atentado? De lo que sabemos, lo que impactó a bastante gente, que este lugar, la sede específicamente donde estaba este semanario, estaba protegido. Porque ya habían recibido amenazas. Exactamente, y entonces parece que incluso para acceder a las oficinas había que caminar por varios pasillos para mantener una cierta seguridad, y además sabíamos que adentro de esta sede había con la espalda policías que estaban cuidando supuestamente a los dibujantes, y eso no bastó para explicar lo que sucedió. ¿Podrías definirme, Manuel, vamos a revisar una nota después de tu definición, pero ¿cómo definir este semanario? Charlie Hebdo, que es la abreviación de hebdomadaire, que es en el fondo las revistas que salen periódicamente. ¿Qué podemos decir de este semanario, que sabemos que se nos hizo más conocido el 2006, cuando publican estas caricaturas de Mahoma, o republican unas caricaturas que habían publicado otro periódico danés? ¿Pero qué más sabemos de este? ¿Qué nos puedes contar de este semanario? Es un semanario bastante emblemático en Francia, donde hay una cultura de la prensa satírica muy fuerte, así como un poco el bufón del rey, que se puede decir todo. No hay límites a la expresión de la prensa, en especial no hay nada sagrado. Este es como un conjunto de dibujantes y periodistas que se juntan a partir de los años 60. Hay varios momentos de refundación del diario y queda más o menos como lo conocemos hoy en día a partir de los años 70, con sus dibujantes estrella, sus editoriales específicas, y en realidad es un periódico que ha tenido problemas de difusión, problemas de financiamiento, porque no aceptan publicidad para ser independientes, y por lo tanto sus propietarios son los mismos periodistas. Entonces, una situación bien particular que le permitía sostener ese lenguaje muy libre, con una variación muy grande de las ideologías que tenían ahí. Hay anarquistas, libertarios, gente de izquierda, obviamente más bien de izquierda, pero nadie
podía ser sagrado. Todos eran objetos de crítica, de sátira, en especial la religión y todas las religiones, no solamente el Islam. Esto te quería preguntar, porque empieza a quedar la sensación para algunos que no es cierta, que aquí en el fondo era una publicación que se dedicaba solo a atacar a los musulmanes. Han tenido conflictos con la Iglesia Católica, con los políticos, con personas muy ricas en Francia también. O sea, no es solo un tema contra la religión, sino en el fondo el sentir que puedes ejercer hasta la última consecuencia la libertad de expresión. Exactamente. En el fondo consideran que no hay ningún poderoso que no pueda ser criticado como cualquier otro ciudadano. Y obviamente en los últimos años, por las polémicas que hay alrededor de las religiones en su versión más extrema, han tendido a ser criticados por su postura frente al Islam radical, pero efectivamente han tenido más problemas en tribunales con católicos fundamentalistas, estrictamente hablando, que con el Islam. También han criticado mucho a ciertas versiones más radicales de las religiones alrededor del judaísmo. Entonces, en realidad nos hemos enfocado más en el tema del Islam últimamente, pero falta de reverencia es para todo el mundo, los políticos y los religiosos. De hecho, el último número estaba dedicado a si existía o no Jesús. Era como la broma, entre comillas, o la sátira que se hacía respecto a si existía o no. Los quiero invitar a revisar justamente una nota que recorre cuáles han sido las principales polémicas de este semanario Charlie Hebdo, y luego regresamos a conversar. Es reconocida por su estilo satírico, osado, crítico y con portadas que incomodan a diferentes grupos y protagonizadas por las figuras más poderosas del mundo. Parece ser una revista laica que es muy crítica a las religiones. No es una revista dedicada contra el Islam, contra las religiones. El último, como le digo, es con una agresión hacia la Iglesia Católica. Y tiene otras expresiones contra el Islam, contra Mahoma, en fin. Debe estarse tratando de un atentado contra ese tipo de críticas que la revista tiene. En los últimos años fue bastante enfática en criticar el fundamentalismo religioso, islámico. Entonces eso ha generado mucha tensión con justamente sectores mucho más fundamentalistas islámicos en Francia, que están en Francia, no solamente de Medio Oriente, etcétera, sino que están viviendo en Francia. Entre las caricaturas de sus portadas se puede ver a cualquier poderoso, de lo humano o lo divino, pasando por el presidente Hollande, el dictador Augusto Pinochet, hasta el profeta Mahoma. Son justamente estas últimas viñetas las que habrían causado escozor y profunda molestia en un radical grupo islamista. Incomodidad que se arrastra hace décadas desde la fundación del semanal. Entre quienes perdieron la vida este miércoles se encuentra el director de Charlie Hebdo, Stéphane Carbonnissier. Además de él, fallecieron los dibujantes Cabou, Tignous y Wolinski, piezas fundamentales para sostener el crítico estilo de la publicación. Los conflictos se iniciaron en 2006, luego de que el periódico danés Jylland-Posten decidió publicar una serie de 12 caricaturas de Mahoma, dibujos que provocaron manifestaciones y disturbios durante más de un año. Pero no acabó ahí. Las viñetas fueron republicadas por Charlie Hebdo, reactivando el conflicto. Publicamos esas caricaturas para empezar por solidarizar con los dibujantes daneses. No se trata para nada de una provocación. Ejercer el derecho a libertad de caricaturizar y a la libertad de expresión no es para nada una provocación. 5 años después, el 2 de noviembre del 2011, la oficina central de la revista francesa fue víctima de un ataque incendiario. Motivado por otra portada, Mahoma aparecía riendo a carcajadas como redactor jefe del diario Charlie Hebdo. Cruel atentado que, según testigos, podría tener el mismo origen. Como sea, existe molestia por las imágenes de Mahoma, prohibición que no encuentra sustento en el Corán, libro sagrado que solo prohíbe la adoración de las imágenes y las representaciones de Alá, pero no del profeta. Sin embargo, la limitación sí está contenida en otros textos del Islam, como en uno de los volúmenes del libro musulmán de Sahih Hadith. Aquellos que pinten ilustraciones serán castigados en el día de la resurrección y se les dirá, ponle un alma a lo que has creado. ¿Que no se puede caricaturizar a Mahoma en Francia? Claro que se puede caricaturizar a todo el mundo. En Francia la religión es una filosofía, una idea, y puedo caricaturizar a Mahoma como a Marx. Prohibición de publicar imágenes de Mahoma que pone en el ojo del huracán a otros medios de comunicación como Jylland-Post, pues con su similar línea editorial podrían convertirse en el próximo objetivo. Sin embargo, la amenaza es transversal. Hace algunos meses, el portal web Wikipedia también sufrió el mismo hostigamiento, aunque este se negó
a modificar su publicación. Cintia Rubio, CNN Chile. Revisando entonces cuáles son las principales polémicas, Florent, preguntarte, la del 2006 es tal vez la más ácida las polémicas, a pesar de que el 2011, como veíamos, o sea, tuvieron que cerrar la publicación, irse a trabajar con el periódico Liberación. Pero preguntarte, ¿cuál fue el debate en el centro de Francia finalmente, a raíz de la publicación de las caricaturas de Mahoma, la republicación de estas caricaturas que habían salido en un semanario danés? ¿Cuál fue el debate en el seno de la sociedad francesa? Bueno, un debate que en realidad está tomando cada vez más fuerza, cada vez más actual, sobre al final hasta dónde podemos criticar o burlarnos de una religión. Y efectivamente con lo que está pasando en el Medio Oriente, con las tensiones sociales en Francia en este minuto, seguramente los musulmanes extremistas de Francia, radicales, eran mucho más, digamos que no soportaban menos, digamos, este tipo de ataque. De hecho, al principio, yo, de lo que me acuerdo, las principales organizaciones musulmanes francesas, que son muy republicanas, criticaron fuertemente lo que habían hecho Charlie Hebdo. Ahora está... Y lo llevaron a la justicia, como decía la nota, además, incluso. Y ahora estas mismas organizaciones que están organizadas por el Estado francés, que regulan de alguna forma el culto musulmán en Francia, hoy día apoyaron obviamente a la víctima y a Charlie Hebdo. Entonces, las organizaciones de culto en Francia, musulmana en particular, sobre este aspecto, han cambiado un poco. Ya respetan más, me parece, que en 2006, el derecho a criticar su propia religión, en este caso. Sí. Vamos al tema concreto de este ataque, Emmanuel. ¿Por qué? ¿Por qué este ataque? ¿Cuáles son las posibilidades de qué es lo que querían demostrar, qué querían poner en carpeta, qué querían atacar también las personas que pueden haber sido? No sabemos todavía. La última información habla de que se ha dicho que entraron diciendo que eran de Al-Qaeda cuando atacaron, lo hizo una de las sobrevivientes. Otras informaciones de último momento también hablan de que podrían ser 3 jóvenes que habrían estado en Siria y habían vuelto, de origen francés, que habrían vuelto a Francia. Pero en fin, en lo simbólico, ¿qué tratan de atacar? Bueno, tendremos que esperar los resultados de la investigación específica para tener más detalles. Lo que se sabe sí es que Charlie Hebdo estaba bajo amenaza desde hacía años. Por lo tanto, había una posibilidad de ataque en algún momento y habían recibido no solamente amenazas, sino que hubo un incendio, hubo una bomba Molotov tirada en sus locales. Entonces, las amenazas eran reales. Por lo tanto, había protección. En específico, uno podría interpretar que lo que quisieron decir los atacantes es hay cosas que son sagradas, porque efectivamente el problema del Islam radical es que dice que no puede haber representaciones de la figura del profeta, digamos, y por lo tanto, al insistir en esa dimensión específica de representar con caricaturas a Mahoma, es sentido realmente como la ofensa máxima. Entonces había una tensión muy acumulada en ese sentido. Bueno, Holanda y Dinamarca también habían pasado por asesinatos de gente que habían publicado caricaturas de Mahoma. Entonces la tensión estaba ahí. En el fondo, es decir, hay límites, sí están, y la libertad de expresión tiene límites. Interpreto de esa forma, así como muy rápidamente, lo que se puede haber expresado, porque efectivamente no puede ser tanto por las intervenciones de Francia o la política exterior de Francia en el Medio Oriente o en África del Norte. Yo creo que acá es realmente sobre el tema de las caricaturas y hablar de Mahoma en términos que el Corán prohíbe. Como ya lo mencionas, entremos también al otro tema que es Bozas. El rol de Francia, el rol internacional es un rol que también ha variado. Es un país que ha sido bastante más independiente de Estados Unidos, por ejemplo, en comparación con Inglaterra, respecto de la intervención en Medio Oriente, llámese Irak, Afganistán, Siria, da lo mismo. Ha sido bastante más independiente que, por ejemplo, Inglaterra, de Estados Unidos. Sin embargo, en un gesto, por un lado, de autonomía, y también otros dicen en cambio de línea, no hace mucho Hollande decide entrar en Irak a combatir y con una línea propia, si no subordinar a Estados Unidos al Estado Islámico. ¿Coincides con Emmanuel que esto puede no haber tenido mucho que ver? O tal vez sí, o tal vez puede ser una cosa más que sumar a una sensación de repudio. Yo, pero no opino igual que Emmanuel, pero efectivamente yo creo que sí estamos analizando todos los hechos. Obviamente que estas intervenciones múltiples del ejército francés en lugares sensibles puede haber también provocado o justificado
la era de los atacantes, de estos fanáticos. No hay que olvidar, para ser un poco más preciso, que en este minuto la participación, si bien es cierta, de Francia en Irak y Siria, es más bien simbólica. Son 2 o 3 aviones, bombardean muy poco, solamente para decir que están, lo que simbólicamente obviamente es fuerte, pero Francia, su teatro de operación, como se dice en término militar, está más bien en Malí y en el Chad, donde están desplegados en este minuto 3.000 militares que están combatiendo lo mismo que lo que está pasando en Siria, yihadistas del Sahara. Entonces yo creo que más bien por este conflicto en la presencia de Francia en Mali y en Chad, eso puede haber desatado el resentimiento de algunos franceses musulmanes. Ahora, Emmanuel, uno se pregunta también por qué pueden haber jóvenes franceses interesados en unirse al Estado Islámico. Y te lo pregunto porque una de las últimas cifras hablaban de varios... Bueno, es que son variables, algunos decían 49, otros decían 256, otros hablaban de más todavía, pero era un número no despreciable dentro de los extranjeros en Estado Islámico, los franceses. Y uno se pregunta cuál puede ser la raíz más profunda que lleve a jóvenes franceses a querer participar en una organización así. Sobre todo cuando uno ve que es un país, en teoría, multicultural, laico, en que cada uno supuestamente puede expresar sus puntos de vista. ¿Qué pasa ahí? Hay varias hipótesis, en realidad tampoco hay suficientes como para sacar estadísticas. Inicialmente se barajó la posibilidad de que fuera gente desafiliada socialmente con problemas. Sin embargo, los estudios que han llevado adelante respecto de personas que se fueron a Siria muestran que muchas veces son jóvenes bastante integrados, salvo que entran en una especie de red de endoctrinamiento, pasa mucho por Internet, donde se les ofrece expectativas de distintas cosas. Para los hombres puede ser más bien combatir, es decir, la idea romántica de ir al combate. Para las mujeres es más bien causas humanitarias, apoyar a los heridos. Entonces hay un endoctrinamiento que se hace por Internet que es muy potente y es gente muy joven en general los que se van a combatir, gente que tiene entre 16 y 20 y tantos años. Una de las cifras, por ejemplo, hablan del gobierno francés, del Ministerio del Interior, 946 personas viajando a Siria, 349 como combatientes, 37 ya muertos en combate solo en Siria. ¿Influye también, Florian, de alguna manera el hecho de que también hay entre los jóvenes una reacción muy fuerte a lo que se ve como ocupaciones de potencias extranjeras en países más débiles? Sí, yo quiero estar totalmente de acuerdo con Emmanuel sobre el tema que al final, mira, estamos hablando muchas veces de jóvenes que no hay que olvidar un contexto quizá más amplio que la crisis económica en Europa. Estamos hablando de jóvenes que sufren de una cesantía devastadora y que muchas veces básicamente son desesperados, no tienen meta en la vida y como tú lo dices muy bien, vía la red social, los yihadistas crean un mundo de fantasía donde finalmente combatir en Siria y en Irak sería como lo máximo para alcanzar la gloria para estos jóvenes. Entonces, quiero introducirte justamente un tema ahí también, porque ¿cuánto hay de religión y cuánto hay de inmigración en el conflicto que estamos hablando? Y te lo pregunto porque muchas veces en los suburbios de no solo de París, de muchas ciudades en Francia y también de Europa en general, estos jóvenes de segunda generación que no son ni de un lado ni de otro, no sienten tal vez una pertenencia tan grande, se sienten desarraigados y sienten que esta idea, recuerdo haber conversado con un joven en los suburbios de París que decía, y lo decíamos en la introducción por eso, libertad sí, igualdad y fraternidad para nosotros no tanto. O sea, que no sienten que realmente hay una integración total, al menos para los que son de segunda generación, como inmigrantes. Eso es verdad, pero eso pasa por un tema, una vez más, económico. La integración es mucho más fácil, mucho más simple cuando uno tiene su trabajo, con la dignidad de trabajar y tiene su sueldo, de tener expectativas, de comprar su casa, de comprar su auto. Eso le permite ver su país de acogida como un país positivo. En el caso de estos franceses de segunda generación, son muchas veces jóvenes sin identidad. Yo me acuerdo de amigos que tenía de este suburbio, un argeliano, o sea, un francés de origen argeliano, que cada vez que iba de verano al país de su papá, en Argelia, la gente lo miraba muy mal porque era francés. Entonces, como dices muy bien, no son ni francés, tampoco son de su país de origen. Entonces son muchas veces jóvenes sin identidad y que buscan, como muchos jóvenes, metas, sueños que cumplir
Y lamentablemente, por el tema de las redes sociales, que los yihadistas son muy bien organizados, logran convencer a estos jóvenes de ir a luchar por una cosa que ellos dicen que es noble. Vamos a hacer una pausa en Cable a Tierra y al regreso vamos a ver también qué consecuencias internas tiene lo ocurrido hoy en Francia.